Hola, ¿qué tal a todos ustedes? Bienvenidos a su canal Neutrófilos Médicos. Bueno, en este video vamos a hablar acerca de métodos de estudio que deberías probar. Estos métodos de estudio los he descubierto a lo largo de toda mi travesía por la escuela y siempre, como he dicho, se tiene algo que aprender sobre los métodos de estudio. Y en mi caso voy a compartirles a partir de mi experiencia cómo es que se me ha facilitado estudiar para ciertas materias y cómo para otras materias utilizo otro método de estudio. Porque como ya dije en el primer video que hice, creo, es que no te puedes casar con un método de estudio. No puedes utilizar un único método de estudio para todas tus materias porque de alguna manera todas requieren ciertas exigencias y ciertos modos para aprender las cosas. No se puede utilizar el mismo método de estudio para aprender todos los músculos, articulaciones y huesos de anatomía como para aprender los tejidos en histología. Es súper diferente y por eso es que se utilizan diferentes métodos de estudio. Si tú tienes un método de estudio que te funcione para todas las materias, está perfecto. No tienes que cambiarlo por lo que estoy compartiendo ahorita. Sin embargo, durante mi experiencia he utilizado diferentes métodos de estudio para algunas materias y se me ha facilitado, y eso es lo que quiero compartir con todos ustedes. Entonces, empecemos. Lo primero que se hace al decidir sentarse a estudiar es leer. Siempre va a ser el primer paso y por eso es que vamos a comenzar con la lectura y métodos de estudio que podemos aplicar para la lectura. Yo me imagino que todos ustedes empiezan leyendo un capítulo de un libro que les han pedido en la escuela. Por ejemplo, en la universidad a mí me decían que era un capítulo de libro por clase, entonces yo tenía que leer un capítulo del libro, no importaba el número de páginas que tuviera, pero era un capítulo por clase y a veces eran 2 clases por semana, entonces tenía que leer 2 capítulos a la semana de una materia y tenía yo que ver cómo organizarme para alcanzar a leerlo antes de clase. Sin embargo, yo quiero recomendarte algo más. No te quedes solamente con lo que leíste en el capítulo. Por ejemplo, en el ROS de histología me pedían que leyera un capítulo por clase y a veces tenía 2 clases por semana, entonces era leer 2 capítulos a la semana. Y yo tenía que ver cómo organizarme para leerlo y entrar a la clase para entender lo que el profesor estaba diciendo. Sin embargo, yo no te sugiero que solamente entres a la clase con el capítulo leído. Porque, por ejemplo, en este tipo de casos, en el ROS de histología, se manejan capítulos muy complejos, pero también muy extensos, donde se manejan muchos conceptos que son nuevos para el estudiante y además manejan cierta biología molecular, entonces es un poco complicado entender todo eso y entender los conceptos nuevos y entender los tejidos, etcétera. Es un poco complicado entender todo eso con una sola lectura. Entonces yo te recomiendo que no llegues a la clase solamente con el capítulo leído. Lo que yo hacía era realizar la lectura. Sin embargo, no puedes solamente leer, es una lectura pasiva. Por ejemplo, lo que yo hacía era leer el capítulo, pero siempre que leía iba subrayando conceptos clave. También existe esta técnica de código de colores. Yo la he utilizado y ha sido muy funcional. Por ejemplo, en esta técnica consiste en que cada vez que vas leyendo vayas subrayando conceptos importantes. Por ejemplo, yo te puedo compartir mi código de colores. El subrayador rosa era para conceptos muy importantes o para algunos temas que no tenía que olvidar, que eran súper importantes. El color rosa era en jerarquía la más alta. Después estaba el amarillo, que era para conceptos normales, conceptos que yo sabía que tenía que retener, pero en jerarquía de colores era el segundo lugar. Ahora, el verde era para conceptos o definiciones nuevas
y en la jerarquía de colores era el tercer lugar. Entonces, al revisar mi libro iba subrayando dependiendo de qué tipo de información iba encontrando, la iba subrayando, y de esta manera se me facilitaba poder entender la información e irla procesando. Otro tip que te doy cuando estés realizando tus lecturas, además de subrayar como una jerarquía de colores, es que, por ejemplo, en algunas páginas pegues un post-it en una de las páginas, dependiendo de qué tan avanzado estés en tu capítulo. Por ejemplo, los capítulos van siendo divididos en subtemas. Dependiendo de cómo se acomoda a tus necesidades, puedes en una de las páginas agarrar un post-it y entonces vas a ir anotando conceptos clave o definiciones clave para hacer un resumen muy pequeño, pero para aterrizar las ideas que son necesarias saber. Porque lo que me pasaba es que al leer el capítulo eran tantos los conceptos que al final no terminaba de aterrizar uno solo. Entonces, al llenar mi hoja con post-it con las definiciones más importantes, las más importantes, o algo que yo no llegaba a entender, o algún esquema que me permitía entender mejor el tema, lo hacía. Y de esta manera me quedaba más claro. Como te digo, es muy difícil que de una sola lectura y de una lectura pasiva hayas entendido todos los conceptos que necesitas. Entonces yo te recomiendo que mientras haces tu lectura utilices una jerarquía de colores de subrayado y también que anotes los puntos más importantes en ese post-it, y cuando vuelvas al capítulo ya habrás sabido estos conceptos clave y se te hará más fácil entenderlo. Una vez leído el tema, lo que yo te recomiendo es que hagas un resumen. El tipo de resúmenes que yo hago es a partir de tablas, no lo hago todo corrido en una sola página, sino que voy clasificando la información en las tablas, como se puede ver en estos ejemplos que estoy poniendo aquí en la computadora. Si deseas que te comparta mis tablas, lo puedo hacer con mucho gusto, solo déjame saber en los comentarios que es así, porque este tipo de técnica lo hice para todas las materias. Los resúmenes me sirvieron un montón, pero a este tipo de resúmenes los hago a partir de tablas, como se puede ver en los ejemplos que estoy poniendo aquí en mi computadora, donde iba clasificando la información e iba llenando las columnas, y es el mejor tipo de resumen que he podido hacer, en lugar de hacerlo todo en una página de corrido, sino hacerlo por medio de tablas, como ya dije. Y si deseas que las comparta contigo, solo házmelo saber en los comentarios. Las utilicé para histología, anatomía, neurociencias, microbiología, fisiología, etc. Y también siento que me han ayudado bastante a entender la información. Ojo, este tipo de tablas las hago a computadora. Lo ideal sería hacerlas a mano, porque la ciencia ha comprobado que los apuntes o simplemente estudiar haciendo apuntes a mano mejora la comprensión y la retención, pero personalmente no me daba tiempo porque los capítulos eran muy extensos y si me ponía a pasarlos todos a mano nunca iba a terminar, y de por sí en este tipo de casos ya en la universidad el tiempo es oro y necesitas adelantar lo mejor que puedas. Sin embargo, sí he hecho algunos apuntes a mano. Por ejemplo, en la anatomía era donde mejor podía hacer mis apuntes a mano porque sentía que retenía mejor la información. Sin embargo, no me pude dar el lujo para hacerlo en todas las materias, pero sí te recomiendo que lo hagas. Ahora, después de que hiciste tu lectura y que hiciste tu resumen, que te digo, recomiendo que lo hagas a computadora para hacerlo más rápido, puedes llegar a la clase y así vas a entender mejor lo que está hablando el profesor. En clase, lo que yo te recomiendo es que tomes apuntes en tus apuntes, en las tablas que ya hiciste, con esquemas o con lo que tú quieras. En esos apuntes puedes añadir la información que el doctor o tu profesor te está dando, porque empezar a hacer apuntes de todo lo que dice a lo salvaje o súper rápido, habrá cosas que estás anotando que ya tienes en tus tablas, entonces
yo te sugiero que solo vayas agregando la información adicional que te está dando tu profesor, porque también es muy importante lo que los profesores dicen en clase. Ahora que estamos en las clases en línea, sé que es muy fácil no prestar atención, desconcentrarse, estar en el celular, comer, etcétera. Pero yo te recomiendo que sí prestes atención a las clases, porque personalmente me ha tocado que tengo profesores que durante la clase nos dan información clave que solamente ellos durante su experiencia han adquirido, o en algún libro, pero de hace mucho tiempo adquirieron ese conocimiento y entonces nos los dicen, y ese tipo de cosas que nos dicen son las que vienen en el examen. Entonces, por ejemplo, me dicen cuáles son los músculos que se insertan en la espalda o cuáles son los músculos que se insertan en la escápula, y entonces ellos lo dicen y la pregunta en el examen es ¿cuáles son los músculos que se insertan en la escápula? Entonces ellos dan información clave para que tú, si estás prestando atención, puedas agarrarla y ya sacar bien esa pregunta en el examen. También, por ejemplo, tuve una profesora de neurociencias que explicaba increíble, y recuerdo que las clases que nos daba eran las respuestas para el examen. En las clases nos daba todas las respuestas para el examen, y si tú estudiabas con los apuntes que te daba la profesora y leías con el libro que más se te acomodaba, entonces tenías un 9 asegurado, porque neurociencias es una materia muy compleja, pero te recomiendo que te tomes el tiempo y prestes atención a clases. Pero como te digo, no hagas un apunte desde cero en la clase, porque no vas a alcanzar a escribir todo lo que el profesor está diciendo, y algunas cosas ya las tienes en tus tablas. Entonces te recomiendo eso. Muy bien, una vez que ya has leído tu capítulo, hiciste un resumen e hiciste anotaciones en tu resumen con lo que el profesor ha dicho, ahora toca no entenderlo porque el tema ya lo tienes entendido, pero ahora toca asentarlo en la cabeza, memorizar las cosas que hacen falta o entender algunas cosas que todavía no se han comprendido, porque el conocimiento es tan amplio. Y por ejemplo, no sé, si hablamos de biología molecular o anatomía, siempre habrá cosas que conforme van avanzando en las lecturas, conforme haces una lectura nueva, aprendes y comprendes algo totalmente diferente, y eso va complementando tu estudio. Yo soy de esas personas que no entiende los temas con una sola leída, sino que tengo que leerlo varias veces. No sé si eso sea un defecto, sea una virtud, sea algo normal o solamente sea algo que a mí me funciona, pero yo no puedo entender el tema con una sola leída. Entonces, cada vez que doy una nueva leída es un conocimiento más, una comprensión más, y al final, cuando es hora del examen, me siento un poco más segura, porque sé que el tema no lo manejo al 100%, porque pues soy estudiante y sé que todavía me falta mucha experiencia, mucho conocimiento, y a pesar de que revises todas las bibliografías posibles, pues a veces no es suficiente, pero me siento con mayor seguridad. Entonces, como te digo, una vez que ya hiciste tu primera lectura, tu resumen y los apuntes de clase, ahora lo que tienes que hacer es volver a leer todo esto, pero de una manera activa. Si solamente te vas a poner a leer como merolico, no vas a comprender nada nuevo y tampoco vas a memorizar. Entonces es aquí donde intervienen ciertas técnicas que voy a compartir contigo. En tus apuntes y en tu resumen vas a destacar las palabras clave o los conceptos más importantes, y a partir de eso vas a decidir si quieres hacer mapas conceptuales, si quieres hacer cuadros sinópticos, si quieres volver a hacer tablas o flashcards. Por ejemplo, yo lo que hago, dependiendo de la materia, es que hago ciertas cosas que me permiten que la información sea más dinámica. Por ejemplo, para inmunología, por ejemplo, para la clasificación de las células inmunes, sus funciones, sus características, o por ejemplo para la clasificación de los receptores de las células, etcétera, lo hacía en un mapa conceptual de manera lineal, y de esa manera la información se veía acomodada, porque visualmente
como dije, se ve acomodada visualmente. Entonces esto me permitía memorizar las cosas de una mejor manera, porque yo soy una estudiante visual. Ese es mi caso, eso funciona. Pero por ejemplo, si tú eres un estudiante auditivo, lo que yo te recomiendo es que expliques el tema. Conforme lo vas leyendo, lo vas explicando, ya sea a tu familia, a un amigo, a un compañero de la universidad, a quien a ti más se te acomode, pero lo vayas explicando dinámicamente con tus palabras, o si quieres puedes leer el tema, prepararlo, hacer algunas flashcards y después irlo exponiendo en tu pizarrón, a tus peluches, a tus amigos, etc. Y de esa manera vas a retener mejor la información, pero grábate, haz audios con lo que estás explicando. Y entonces, por ejemplo, si vas en el autobús o estás lavando los trastes o estás haciendo cosas en la casa o cosas que no requieren tanta concentración, puedes escuchar tus voice notes o tus notas de audio y te vas a dar cuenta que lo vas a ir repitiendo y de tanto repetirlo o de tanto estar escuchándolo se va a quedar la información. Entonces yo te recomiendo que hagas eso si eres un estudiante auditivo. Si eres un estudiante visual, entonces te recomiendo que hagas mapas conceptuales o cuadros sinópticos. En otro video voy a recomendarte algunas páginas o aplicaciones que he descubierto donde puedo hacer mapas conceptuales o, por ejemplo, algunos cuadros sinópticos que te dan mayor libertad que solo una plantilla. Entonces, en el siguiente video te voy a recomendar algunas páginas que sé que te pueden ser útiles. Esto, por ejemplo, de hacer mapas conceptuales, lo he hecho principalmente en inmunología, en biofísica y en algunas otras materias. Sin embargo, para otras no me servía hacer mapas conceptuales. Por ejemplo, para microbiología, que es memorizar tantas cosas y que no queda de otra más que memorizar, porque pues hay algunas materias que se tratan más de entenderlo, razonarlo. Pero por ejemplo, en materias como anatomía o microbiología o histología era un poco más tedioso. Entonces lo que yo hago es hacer quizzes. Hay algunas páginas que te permiten hacer un tipo de preguntas y tú las vas repitiendo y las vas haciendo y puedes compartirla con tus amigos. Entonces era lo que yo hacía. Mediante la página de quizzes, no recuerdo el nombre, hacía estos tipos de formularios o exámenes pequeños o bancos de preguntas. Entonces todos los días me daba cierto tiempo, unos 5 o 10 minutos para hacer los quizzes e irlos repasando todos los días, y de esta manera se me quedaba la información. Pero es algo que tienes que hacer todos los días de manera constante y disciplinada, porque esta es la única manera en la que vas a poder concentrarte y memorizar las cosas. Porque, por ejemplo, si tú eres una persona que solamente repasa el tema una vez y ya eso fue todo, en los siguientes días ese tema ya se te olvidó. Porque eso es lo que pasa. Medicina o cualquier otra carrera, estoy segura que cualquier otra carrera, es de retener mucha información, es una bomba de información. Y leerlo una sola vez te aseguro que no te va a servir de nada, porque se te va a olvidar. Entonces te recomiendo que lo hagas todos los días de manera constante. Ok. Otra cosa que puedes hacer es que ya hiciste tu lectura, ya hiciste tu resumen, ya hiciste apuntes en clase, releíste tu resumen o tus apuntes en clase para que la información se haya quedado más comprendida en tu cerebro, y después hayas hecho flashcards o quizzes o mapas conceptuales que te permitan memorizar la información de una manera más resumida. Lo que yo hacía es que hacía flashcards con un cuadrito de papel, un cuadrito de donde tú puedas escribir, y escribía la información clave o las cosas que yo sabía que eran mi punto débil o que era muy posible que se me iban a olvidar, y las iba escribiendo. Entonces, un día antes del examen o 2 días antes del examen, incluso unas horas antes del examen, yo volvía a leer mis flashcards e iba recordando las cosas que tenía que memorizar, que no se me tenían que olvidar, que eran mi punto débil, y entonces ya las iba recordando. Entonces tú puedes hacer lo mismo.
E incluso lo que también puedes hacer es estudiar en grupo. Estudiar en grupo es sensacional. Creo que funciona más que estudiar solo. Entonces, por ejemplo, en mi caso, lo que yo hacía es que invitaba a algunos compañeros de la carrera de mi salón y les decía que si querían hacer un grupo de estudio, entonces lo que hacíamos era preparar un subtema del capítulo y entonces lo exponíamos, nos los explicábamos entre nosotros y de esta manera no solamente reafirmaba el conocimiento yo, sino que también podía compartirlo con otro compañero y si él tenía una duda, posiblemente yo podía resolverla y si yo tenía una duda, él la resolvía. Entonces era una cadena y era muy, muy provechoso. Entonces, haciendo un resumen o un conteo de estos métodos de estudio que yo te recomiendo es que hagas tu lectura, una lectura eficaz, eficiente, con jerarquización de colores o con hacer notas con la información más importante, hacer resúmenes en forma de tablas o de forma lineal como a ti se te acomode más. En este caso yo te recomiendo que si vas a hacer un resumen, haz un resumen muy bueno, sea un apunte muy, muy, muy bueno, en el que tú vayas entendiendo la información conforme estás haciendo el resumen. Tomar apuntes y prestar atención a las clases porque hay cosas que los doctores o los profesores dicen que es muy importante e incluso te están dando respuestas para los exámenes. Que hagas una relectura en el que los conceptos y las cosas más importantes queden comprendidas y después, dependiendo del tipo de aprendizaje que tú tengas, puedas decidir si quieres hacer un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, flashcards, quizzes, grupo de estudio, como tú quieras. Pero yo te recomiendo que siempre pongas a prueba tu conocimiento. No importa qué tipo de método hayas escogido tú, pero te recomiendo que siempre te hagas preguntas. Hay algunos libros que voy a recomendar en otro video más adelante, hay algunos libros o páginas de internet que hacen pequeños exámenes sobre el tema que tú estás estudiando y pones a prueba tu conocimiento y de esta manera sabes qué áreas son las que están fallando. Entonces te recomiendo que hagas bancos de preguntas o que hagas mini exámenes para probar tu conocimiento. Otra cosa que te recomiendo es que hagas mnemotecnias. Es algo muy pequeño, muy sencillo, pero que ayuda bastante, muchísimo. Recuerdo que para anatomía me costaba mucho trabajo, por ejemplo, aprenderme los músculos. Y una vez entré a ver un video de YouTube de una chica que es de un canal que se llama Mentes Médicas, muy recomendado por cierto, y ella hacía mnemotecnias para ciertos temas y las creaba y la verdad es que me funcionaban súper bien para mi examen, súper bien. Entonces, por ejemplo, en TikTok he visto que muchas personas comparten mnemotecnias de ciertos temas de medicina y de seguro de tu carrera también habrá personas que crean mnemotecnias o tú puedes ser la persona que las cree y de esta manera no se te van a olvidar las cosas porque es muy divertido, es muy dinámico hacer mnemotecnias. Otra cosa que te recomiendo como otro método de estudio o una técnica de estudio es ver videos en YouTube. Es algo tan conocido, pero a veces no echamos mano de los videos de YouTube que hay en internet y que la verdad es que son muy buenos, son excelentes para ciertos temas que no logramos comprender. Y yo te recomiendo que si tienes la oportunidad de ver videos de YouTube en inglés, lo hagas. Aprovecha ese privilegio de tener videos de YouTube en inglés porque no digo que los videos en español sean malos, son muy buenos, pero hay algunos temas que en español no hay, pero en inglés sí. Entonces te recomiendo que veas videos en inglés. Es algo muy bueno. Y por último, otra técnica de estudio que yo te recomiendo que hagas es cuando quieres memorizar la información, que organices los conceptos en orden alfabético. Es una técnica muy buena porque de esta manera puedes decir A, ¿cuáles son los conceptos que tengo con A? Tal y tal. B, ¿cuáles son los conceptos que tienen o que empiezan con B? Tal y tal. C, ¿hay conceptos con C? No, entonces con D. D, ¿cuáles son los conceptos que hay que memorizar con D? Tal y tal.
Entonces de esta manera tu cerebro va funcionando y lo va asociando con la letra con la que inicia y de esta manera no se te van a olvidar. Son pequeños trucos, son pequeñas cosas, pero ayudan bastante. Muy bien, este fue un video dedicado a algunas técnicas de estudio que te puedo recomendar, que han sido a base de mi experiencia y a cierta investigación que he realizado para poder mejorar mis métodos de estudio y de alguna manera ir mejorando, aprender más, porque medicina no se trata de trabajar duro, se trata de trabajar y estudiar inteligentemente. Por eso es que te estoy recomendando este tipo de técnicas, porque no se trata de leer el libro 10 veces y matarte ahí estudiando, sino que seas inteligente y encuentres ciertos métodos, técnicas que te puedan ayudar para que memorices la información y la comprendas. Recuerda estudiar inteligentemente. Entonces, espero que estas técnicas les hayan funcionado. Tal vez ya conocías algunas y no conocías otras y ahora puedes ponerlas en práctica. Te recomiendo mucho que lo hagas si no conocías estos métodos de estudio, porque son muy efectivos. También tengo otros métodos de estudio que me gustaría compartir con todos ustedes, pero eso será para tema de otro video. Entonces espero que les haya gustado mucho, que les sea funcional y los veo en el siguiente video. Bye.